Hablar del contexto fundacional de la orden implica necesariamente, y más por ser mes de agosto, remontarnos un poco al tema de la época en la cual se encuentra la familia de Santo Domingo de Guzmán. Un contexto bastante particular a lo largo de la historia de la humanidad, en la medida que la Iglesia va pasando por determinados sucesos que van marcando la trascendencia del cambio. Entre ellos, por ejemplo, la reforma del Cluny, una gran reforma que a la Iglesia le hace mucho bien y la llena de un nuevo aire. Nos encontramos en pleno auge del medioevo, donde la Iglesia está pasando por una crisis denominada más o menos endormecimiento de la fe, en donde nos relajamos con respecto a quienes deben predicar y quienes deben llevar el Evangelio de Dios. Y es ahí, en este contexto, donde la familia de Santo Domingo de Guzmán, Juana de Asa y Félix de Guzmán, se van forjando y pues van creando un núcleo familiar bastante sólido. Llama mucho la atención que antes del nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, Juana de Asa, una mujer bastante devota e entregada al servicio de la Iglesia, frecuentemente acudía a una abadía benedictina, Santo Domingo de Silos, y desde ahí ella va forjando su fe o su piedad popular y su entrega a Dios. Llama mucho la atención que posterior al parto o a la concepción misma de Santo Domingo, Juana de Asa tiene un sueño bastante particular, y es que se imagina o se vislumbra dando a luz a un perro. Lo curioso de este perro es que nace con una tea o antorcha, conocida popularmente, que se va pasando por todo el lado del mundo, incendiándolo y llenando con su fuego de luz las oscuridades del mundo. Este sueño va a ser crucial porque va a ser lo que va a forjar el lema de los frailes de la orden de predicadores: llevar a los demás el fruto de lo contemplado, iluminar las almas de los demás y buscar la salvación de ellos. Dentro de la orden de predicadores y dentro de la iglesia uno escucha mucho el sueño de Juana de Asa, que es la mamá de Santo Domingo. Como lo escuchábamos, es el perro que va incendiando el mundo, que simboliza a Santo Domingo también. Domingo nace en 1170 en una familia donde su padre era Félix de Guzmán y Juana de Asa. Tuvo dos hermanos, Manés de Guzmán y Antonio de Guzmán. Manés también fue fraile dominico y participó en su obra, en su plan de fraile predicador. Domingo, muy pequeño, va a estudiar a Palencia, allí con su tío, e inicia sus estudios de artes, que es lo que hoy en día viene a ser el bachillerato o la básica secundaria. Santo Domingo, desde muy pequeño, gracias a su familia, adquiere un fervor y una piedad por Dios y por las cosas de la iglesia. Cuando llega a Palencia, él se encuentra más o menos hacia el año 1190, alrededor de estos años, encuentra que aún hay una gran hambruna en esta región, y algo curioso que siempre queremos contar los dominicos, que siempre queremos hablar nosotros, y es que Santo Domingo vende sus libros, y digamos que el valor agregado de vender los libros es que eran costosos, que eran difíciles de conseguir. Domingo vende los libros y con eso ayuda a muchas personas que estaban pasando hambre, y la frase que siempre recordamos es: no puedo estudiar sobre pieles muertas mientras mis hermanos se mueren de hambre. Consideramos entonces, pues, nosotros los frailes dominicos, que Santo Domingo desde siempre fue predestinado por Dios también para ejercer esta obra en el mundo y para ser fermento de la iglesia y luz de la iglesia. Ya luego, más o menos a los 24 años de edad, Domingo se ordena sacerdote, ingresa al cabildo de Osma, a la diócesis de Osma, y vive con otros sacerdotes. Vive allí en la catedral con otros sacerdotes
predicadores e inicia ese proceso de vida común con sus hermanos. Nos dicen las biografías que llegó a ser subprior de esta comunidad y siempre trabajó de la mano del obispo que era Diego de Osma, precisamente. Entonces Santo Domingo viene a ser en este sentido un hombre de iglesia, un sacerdote de iglesia que inicia allí con Diego de Osma y ya luego iniciará esa obra que le encomienda el Papa Inocencio en el camino hacia las Marcas. El contexto fundacional de la orden sucede en primer lugar en 1213, cuando Domingo ya tiene en mente esta gran empresa de la predicación, y es en 1215 que el obispo Fulco le aprueba esta gran idea de una fraternidad sacerdotal de predicadores. Pero Domingo no se queda allí, quiere que esta gran empresa de la predicación vaya al mundo entero. Y es en 1216 que Honorio III le aprueba esta orden. En 1220 sucede el primer capítulo general, donde dispersa a los frailes. El trigo amontonado se corroe. Y en 1221, en el segundo capítulo, ya después, 6 semanas después, Domingo pues va a morir un 6 de agosto. Después de este capítulo donde ya se ha dispersado, donde los frailes ya están en las universidades y donde comienza un periodo de expansión, es el periodo que lo podemos denominar el siglo de oro de la orden, 1221-1303. ¿Por qué este siglo es tan importante? Porque aquí se da una liturgia unificada, también una unificación en la doctrina de la orden alrededor de la figura de Santo Tomás de Aquino. También encontramos 5 grandes maestros frailes de la orden: Fray Jordán de Sajonia, Fray Raimundo de Peñafort, Fray Juan de Wildeshausen, Fray Humberto de Rumanis y Fray Juan Vercelli. Aquí encontramos también una unificación en el gobierno y una nueva posibilidad de la orden en términos de su gobierno y de su democracia. Así pues, este es el contexto fundacional de la orden de predicadores, que por más de 800 años sigue llevando el evangelio a todas partes.